Veamos qué te dice esta semana, qué recomendaciones o sugerencias te da. Toma para ti lo que resuene contigo, lo que vaya para ti. Lo demás, dejémoselo a otros leos, que muy seguramente es información que no es para ti. Recuerda que el horóscopo trae mensajes compartidos para todos. Unos resuenan, otros no va contigo. Muy seguramente no es todo para ti o algunas cosas no lo son. Así que apoyamos a otros, Leo. Perdón, veamos qué nos dice el pensamiento de la semana. Saquémoslo al azar, como siempre, para que lo tomemos en cuenta. Estoy seguro o segura y a salvo en todo momento. Podríamos pensar que esto es confiarnos demasiado, pero no es así. Es porque seguramente estamos confiando mucho en el poder de Dios, estamos muy seguros de que me cuido demasiado, estamos confiados en que lo que estoy haciendo está bien. Estoy segura o segura y a salvo en todo momento. Es también creer y tomar en cuenta que nunca estamos solos, que Dios siempre está con nosotros, que los arcángeles nos cuidan también en todo momento. Veamos qué indicaciones tiene el horóscopo para ti. Leo, el pasional, el amoroso. Increíble, pero primero que todo salió la información del amor. Leo, permite que tu pareja te hable. Escúchalo, escúchala. Sencillamente, todos tenemos nuestros puntos de vista, todos tenemos nuestros propios pensamientos, y esa es la invitación del horóscopo, escuchar a aquellos que amamos, aquellos que son importantes para nosotros. Leo se compromete definitivamente. Algunos estarán por ahí, están sonando campanitas con una relación comprometida, con una relación que definitivamente hacía algún tiempo estaba en preparativos o organizándose, pero lo hicieron muy bien. Se dieron cuenta perfectamente si podían o no podían estar juntitos. El amor está todo juntito en aquellas personas que se están comprometiendo, que están decidiendo hacer algo diferente con su relación, que se dieron la oportunidad, incluso que se reconciliaron, e incluso aquellos que regresaron del pasado, ahora se dan esa oportunidad. Ya miramos a ver qué dice para que los que están solteros, solos, los que se separaron, etcétera. No sin antes, Leo, suscríbete a este canal. Antes de todo, regálame ese like, apóyanos para que nosotros podamos estar generando contenido para ti cada semana. Gracias de verdad por hacerlo. Como Leo está así como con todo el momento, preparando nuevas posibilidades y nuevos compromisos, en los solteros dice que llegan nuevos amores. Nuevos amores. Era importante finiquitar esa relación que había, esa relación que realmente, pues por lo que sea, no tuvo ningún fin maravilloso. Y ahora, pues Leo sencillamente se abre oportunidades en el amor con una nueva persona. Leo, hay que tener cuidado que terceras manos no estén metiendo por ahí esa maldad que hay en algunas personas y esté metiendo maldad para que también puedas estarte separando. Hay que mirar muy bien porque dice que a tu lado, en algunos obviamente, hay filtrada una energía negativa de terceros. En el dinero,
Estas 2 semanas próximas se organizan algunas situaciones. Si esperas dinero, aquí lo recibes. También, obviamente, cuando lo recibimos, pagamos. De eso estoy 100% segura. Dice que hay algo así como una cirugía, como un procedimiento quirúrgico en familia, pero pues hasta aquí se ve positivo, pese a que algunos se encuentran bastante preocupados. Hay enfermedades que son muy difíciles. Hay también unos papeles importantes que se van a estar mirando con ojo de lupa. Y me parece muy bien, Leo, que lo hagas porque te habías quedado quieto en este tema. Y son papeles que traen dinero. Recupera ese dinero, te dice el horóscopo. Haz las cosas de manera correcta, pero tan asertivas que lo puedas recuperar. El trabajo, alguna cosa, alguna molestia hay en él, y Leo parece que quiere incluso renunciar en ese lado, laboralmente quiere renunciar a su trabajo, pero no es el momento oportuno hasta que tengas un nuevo trabajo. Ten la certeza. Después de la tormenta, Leo, siempre llega la calma. Mira cómo se organiza la economía y la vida te abre caminos a un proceso, a una situación, a un proceso que has querido hacer, a un cambio que vienes pensando y que ahora es el momento oportuno para hacerlo. Tranquilidad en tus decisiones y piensa muy bien lo que vas a hacer con ese dinerito. Muy bien, las hadas nos responden. Ellas son maravillosas al momento de ayudarnos con este horóscopo. Si tienes dudas de tu pareja, mira aquí el mago dice, tienes tanto amor, mucho cuidado en tus celos, en tus dudas o desconfianza. Es mejor que tengas la certeza de que lo que siente tu corazón sí está sucediendo. A veces hay quienes levantan cizaña, hablan de más y sencillamente nos dicen cada cosa para dañar lo que hay bueno. Mucho cuidado. Si cambiaste tu comportamiento, habla con tu pareja. Dile qué está sucediendo, pero procura que esa personita no cree sentimientos que no son. Muy por aquí habla de unos documentos importantes nuevamente, pero en Leo son firmas por causa de trabajo, o sea que vas a estar recibiendo contrato, vas a estar firmando allí contratación para ti. Y mira, Leo, que definitivamente en el horóscopo aparece y aquí aparece nuevamente. Cuidado con algunas situaciones energéticas. Mucho cuidado. Vamos a confiar en los arcángeles, en el arcángel Miguel. Vas a limpiar tu casa. Mira qué está sucediendo, porque de verdad que hay veces que la maldad se lo lleva a cada persona por delante. Gracias, Leo, por estar aquí en este horóscopo cada semana, por tus comentarios, de verdad, incluso por suscribirte a nuestro canal. Muchas gracias. Próxima semana en un nuevo horóscopo. Te envío un abrazo. Nos vemos pronto. Gracias por ver Marta Astral. Síguenos en nuestras redes sociales.